Y vamos a ver en la palabra del Señor, en Mateo capítulo 22, allí los versículos del 15 al 22 también. Estos versículos muestran una abierta, fuerte confrontación en el cual ya los fariseos no hallaban qué hacer respecto a nuestro Señor Jesucristo. Ya no sabemos qué hacer. La gente por un lado le llama rey, por otro lado está quebrantando nuestras leyes, no hallamos qué hacer, no le encontramos razón en cuanto a las respuestas que él da. Nosotros le hacemos preguntas, él responde todas las preguntas, no tiene problemas en responder, nos deja callados, gana los debates. ¿Qué hacemos con este hombre, con Jesucristo? Y dice la palabra del Señor, leemos allí, capítulo 22, versículos del 15 al 22, dice: entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos, diciendo: Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios, y que no te cuidas de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres. Dinos pues, ¿qué te parece? ¿Es ilícito dar tributo a César o no? Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces les dijo: ¿de quién es esta imagen y la inscripción? Le dijeron: de César. Y les dijo: dad pues a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Oyendo esto, se maravillaron, y dejándole se fueron. Vamos a orar, hermanos queridos. Padre Santo, tenemos ante nosotros tu palabra un día más de nuestra vida, Señor, y lo agradecemos. Señor, gracias por amarnos y demostrar tu amor hacia nosotros, no solo por el alimento diario, el sustento y la vida, sino que porque podemos asirnos de tu palabra, podemos leer tu palabra. Señor, ayúdanos, por favor, enséñanos por tu Santo Espíritu a cómo, Señor, obedecerla y cómo, Señor, vivirla también. Le agradecemos todos los méritos de Cristo Jesús. Amén. Esta es la palabra que el Señor ha entregado. En su subtítulo que aparece allí es la cuestión del tributo, ¿cierto? Pero yo le he puesto un título más original todavía. Es: a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios, ¿no? La verdad es que me di hartas vueltas para poder pensar un buen título, pero este es el mejor título que encontré, que la misma palabra nos entrega. Vamos a ver esta introducción, ¿verdad? Y también esta pregunta maliciosa que ellos hacen. Hay una pregunta maliciosa que hacen estos hombres. Vamos a ver la respuesta del Señor y la reacción de los presentes. Finalmente, ¿cuál es nuestro deber como hijos de Dios al respecto? Hace años atrás, más o menos unos 20 años, yo vivía en Puente Alto, con mi familia, y queríamos hacer un segundo piso. Como que se repite la historia, ¿verdad? Queríamos hacer un segundo piso y lo cierto es que necesitábamos el plano. El plano, lamentablemente, de mi casa no lo tenía en el contrato, no aparecía. Así que tuve que ir a la municipalidad a buscar el plano que ellos tenían registrado con el rol correspondiente. Les voy a presentar dos casos a ustedes para que usted juzgue y diga: oh, el pastor que tenemos, o diga: ya, bueno, nos salvamos. Y fui allá en ese momento a la municipalidad y consulté dónde están los planos, se pueden sacar copias. Me dijeron: allá en tal oficina. Listo, ok, fui para allá y me dijo el caballero: ah, sí, nosotros tenemos. ¿Usted tiene el rol? Sí, 43, 23, 10, me acordaba en ese tiempo. Decía: este es el rol. Ya, ok. Dijo: ya, pero ¿sabe qué, señor? La copia del plano vale 16.000 pesos. 16.000 pesos. Yo pensé: 50% de mi sueldo. No. Y él me dijo: pero ¿sabe qué, señor Tullián? Yo se lo puedo dejar en 10. ¿Usted comprende, cierto? Y yo, dentro de mí, era una tentación, era una prueba, caí en la tentación. Y dije: ya, démelo por 10, está bien, venga a buscarlo el día martes, todo el asunto. Y usted va a decir: chuta, el pastor que tenemos fuera, ya,
¿A quién le reclamaban? Ah, perdí las 10 lucas, ¿no? Me salió doble caro. Ok, esas son las cosas que no hay que hacer. ¿Ya? Aprendí. Ahora, en este tiempo que estoy viviendo acá, estamos también pretendiendo hacer un segundo piso. Gracias a Dios ya entregamos los documentos. Y me escribe el arquitecto, me dice: estimado, el permiso de edificación más la aplicación de la ley de cesión de espacio público me da a pago 737.849 pesos. Se tiene que cancelar al momento del ingreso la suma de 241.000 pesos, los cuales se descontarán del permiso final obtenido. Y decía 700.000 pesos. Ya, yo tenía presente lo que me había pasado antes. Obviamente hubo arrepentimiento y todo eso, para que ustedes vean que estoy más o menos saldadito con el Señor. Pero yo le pregunté, pero Alfredo, ¿cómo es esto de el permiso más la cesión de espacio público? Y me contó que a partir de noviembre del año pasado comenzó una nueva ley que nadie supo, que tiene que ver con que usted solo cuando quiera edificar tiene que ceder de su territorio, de su casa, un porcentaje de su territorio. Tiene que cederlo a la nación, para que la nación tome a su vez cuenta de eso y lo disponga. Yo dije, pero eso es imposible, es una expropiación. Me dijo, sí, es una expropiación, pero por ley. Ok. ¿Y cuál es la solución? Porque no creo que alguien venga a vivir en el 1% de mi casa, ¿verdad? No, por eso se paga ese impuesto. Usted lo cede, pero en realidad para no cederlo tiene que pagarlo. Ok. Y yo dije, Señor, me estás preparando para este mensaje. ¿Ya? Ok. Entonces, yo dije, ya, muy bien. Así que le pasé los 241.000 pesos. Entonces, cuando se construye el segundo piso, yo no voy a tener que ceder una franja de mi casa a la municipalidad ni a la nación, porque así ya no van a disponer de ese espacio público, pero sí van a disponer del dinero para otro espacio público. ¿Entienden? Entonces, por eso dije, a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. ¿Ya? ¿Está reivindicado el pastor o no? Ya, gracias, Señor. Así que, ¿para qué no? Dije, ya, Señor, este es tuyo, yo contento con pagar este impuesto, gracias, Señor. Así que, en ese contexto es donde se encontraban ahora los fariseos. Y también, en este caso, todo el pueblo de Israel. Este pueblo de Israel que estaba viviendo bajo dominio romano. Entonces dice el versículo 15, y como bien lo anticipó la semana pasada nuestro hermano Fabián, dice, entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. ¿Cómo sorprenderle en alguna palabra? Y esto viene de acuerdo a esta situación de la fiesta de bodas, en que el Señor le daba y le insistía de que ellos eran precisamente aquellos malos, los que no habían escuchado la palabra de Dios. Es decir, en este caso habían sido invitados a la boda, pero ellos no habían asistido. Entonces, ¿qué hizo este rey, esta persona que hizo las bodas? Invitó a otras personas que no eran los primeros convidados. Y ahí es donde nosotros también tenemos que agradecer al Señor. Gracias a Dios, por decirlo de una manera, que ellos no quisieron ir, porque el Señor nos vino a buscar a nosotros. Gracias a Dios que ellos no escucharon, porque nosotros fuimos a los cuales nos escogió el Señor después para usarnos como pueblo. Significa que ellos pecaron en ninguna manera, porque si su defección ha venido a ser la bendición a todo el mundo, cuanto más, dice la palabra en Romanos, cuanto más su plena restauración, cuanto realmente el pueblo de Israel se arrepienta al Señor y entra el milenio, ese remanente arrepentido va a ser una tremenda bendición para la humanidad. Pero por ahora la bendición fue porque ellos rechazaron. Entonces nosotros no debemos juzgar en ese sentido. Y aquí están estas personas, las mismas personas que rechazaron. Se sentían obviamente aludidos porque el Señor los hizo aludir. Entonces, dice la palabra de Dios, buscaron, se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Entendemos que fue en el mismo día. Estamos hablando de 2 días todavía antes del día jueves, antes de que ellos hicieran ese concilio en casa de Caifás. Y pocos días antes de que nuestro Señor Jesucristo fuera sentenciado. Y en esos días, dice la palabra del Señor, versículo 16, y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos, diciendo, Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas
de nadie, porque no miras la apariencia de los hombres. Usted comprenderá, las palabras, ¿verdad?, no eran precisamente de alabanza, eran aduladoras, eran palabras de lisonja, como hemos estudiado en Proverbios. Las palabras de lisonja, aquellas son las que buscan algo, pero en este caso era hacer una trampa, permiso. Y estos hombres, los principales fariseos, escribas también, y que anteriormente usted recuerda, antes en Genesaret se habían unido con los saduceos, con los otros líderes políticos, también de otra facción de los judíos, ahora se unen con otro grupo, buscando la forma de hacer caer al Señor Jesucristo, buscando la forma de hacer una pregunta. Tenemos que ver una pregunta, tenemos que hacerle algo de tal manera que cualquiera sea su respuesta, él se quede condenado, ya sea por los herodianos o ya sea por los judíos. Vamos a ver en estos dos grupos que aparecen acá. Entendemos que siguen allí en el atrio o en el pórtico de Salomón, en ese lugar público, sin entrar aún en el templo, en el lugar público donde estaban generalmente los rabinos enseñando, y estaba, por supuesto, nuestro Señor Jesucristo enseñando. Dice los discípulos de ellos. ¿Los discípulos de quiénes? Versículo 15 dice: entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprender en alguna palabra, y enviaron los discípulos de ellos, los discípulos de los fariseos. Estos eran como los estudiantes de la facultad, ¿verdad? Así como los estudiantes que están bajo los rabinos, bajo los eminentes, bajo los maestros de Israel, que estaban estudiando para ser ya sea o fariseos, o sacerdotes, o escribas, para estudiar las escrituras, instruirse también en las tradiciones de aquellos. Ellos estudiaban la palabra, estudiaban el Torá, estudiaban el Antiguo Testamento, la ley y los profetas también. Entonces, estaban ahí los estudiantes. En general eran personas jóvenes, porque si usted recuerda un poco, cuando Jesús comenzó su ministerio, según el Evangelio de Lucas, dice que tenía más o menos como 30 años. Ellos a los 30 años ya estaban preparados. Por tanto, estos muchachos eran personas jóvenes, eran sus aprendices, no eran sacerdotes, eran los estudiantes los que se estaban preparando para llegar. Entonces entendemos que eran personas aún menor de 30 años, que eran sus discípulos, los discípulos de los fariseos. Y ellos estaban siempre instruyéndose, por muchos años, estaban como 5 años, 10 años a veces, instruyéndose en las escrituras. Y algunos de ellos tomaban el oficio de los escribas, de copiar las escrituras, las escribían. ¿Usted ha hecho alguna vez el ejercicio de escribir la palabra de Dios? Ellos lo hacían, se preocupaban de eso, palabras y por palabras. Después quedaba obviamente el oficio netamente de los escribas, pero ellos se preocupaban por escribir las escrituras y aprenderlas de esa manera. Estos eran los jóvenes, los que llegaron allí, pero llegaron con otro grupo asociado. Dice aquí los herodianos. Los herodianos aparecen solo 3 veces en el Nuevo Testamento. Aquí en el versículo 16 del capítulo 22, también en Marcos aparecen 2 veces, en Marcos 3:6 y en Marcos 12:13, que Marcos 12:13 es el paralelo de este, por tanto es la misma situación, pero anteriormente ya había habido otra indicación. No está claro, este era un grupo que era eminentemente político, pero no está claro que cuando se habla de los herodianos en general se está hablando de personas militantes del partido político o personas que eran adeptas del partido político. Lo que entiendo yo con las escrituras y lo que presumiblemente se trata era de personas que sí eran componentes de este partido político, debido a que ellos estaban preparando la caída del Señor Jesucristo, de tal forma de que ellos pudieran generar o emitir acciones en caso que él haya contestado inadecuadamente, y así poder iniciar las acciones, ya sean en contra de Jesucristo por Pilato o por Herodes mismo, que estaba gobernando un poco más al norte. Entonces, en ese tiempo, si ustedes recuerdan, los herodianos eran la facción política de parte de Roma, que era, digamos, no era disidente, era realmente, ¿cómo se dice en política? Era adherente, digamos, a los de Herodes. Si usted recuerda, en Mateo capítulo 14, cuando estaba Herodes Antipas, que él quería conocer a Jesús, pero en realidad quería matarlo, porque él pensaba que Jesús era Juan el Bautista que había
vuelto a vivir. Él mandó a matar a Juan el Bautista por esta promesa insensata que hizo delante de su esposa, delante de la hija de su esposa, la esposa que era de Felipe, que era de su hermano. Por esa razón quería matar a Juan el Bautista, y así lo hizo. Lo hizo de esa manera. Herodes Antipas era hijo de Herodes el Grande. Herodes el Grande, si usted recuerda, era aquel rey que gobernaba cuando nuestro Señor Jesucristo nació, y que un poco tiempo después se enteró del nacimiento del rey de los judíos por los magos que llegaron del oriente, y quiso matar, ¿verdad? Y mandó a matar ahí en Jerusalén y en los alrededores a todos los niños menores de 2 años. Este fue Herodes el Grande. Él tuvo varios hijos, y uno de sus hijos era este Herodes Antipas. Pero Herodes Antipas no estaba gobernando donde estaba Jerusalén, sino que, si recuerdan ustedes, cuando el Señor Jesucristo venía por el lado de Perea, Herodes Antipas gobernaba en Galilea y en Perea. Era tetrarca, es decir, toda la división, toda la tierra de Palestina, como le llamaron ellos, se había dividido en 4 tetrarquías. Una de ellas la gobernaba Herodes Antipas. Entonces, ¿pero qué pasó? Cuando murió Herodes el Grande, el sucesor de Herodes el Grande en Judea, en Samaria y en Idumea fue Arquelao. Si usted recuerda la historia en Lucas, cuando José y María se fueron a Egipto, fue avisado en sueños por un ángel de que él volviera, porque ya había muerto la persona que quería matar al niño. Y usted recuerda que José no se quiso quedar allí, sino que se fue hacia el norte, hacia Nazaret, porque sabía que Arquelao, el hijo de Herodes, había quedado en su lugar. Bueno, este Arquelao duró más o menos unos 10 años en el poder solamente. Hasta el año 6 después de Cristo, aproximadamente, usted sabe que hay un corrimiento en las fechas ahí, hasta el año 6, en el cual el Imperio Romano tomó posesión de Judea y dijo: no más Herodes en estas provincias, sino que ahora vamos a gobernar directamente nosotros allí, no por medio de Herodes. Es decir, las otras provincias gobernaban el Imperio Romano, pero por medio de los Herodes. Había ahí un intermedio. Pero en este caso, en Judea, Roma mismo estaba presente sobre ellos. En este caso, en particular, en el tiempo que estaba nuestro Señor Jesucristo, por Pilato, que era un procurador romano, designado directamente por César, allí. Entonces, estos herodianos, estos grupos, tanto fariseos como herodianos, eran completamente opuestos entre sí, completamente opuestos. Ellos no se toleraban, y dentro de su aborrecimiento, habían algunos grupos de los fariseos que sí toleraban a los herodianos y otros toleraban a los romanos. Y lo explico de la siguiente manera. Estaba el Imperio Romano gobernando sobre Judea, Samaria e Idumea, que era ahí el caso de Poncio Pilato. Estaban ellos. Algunos judíos ortodoxos allí entendían que si estaba el Imperio Romano era porque ellos habían hecho las cosas mal y merecían estar así. Era como algo parecido a lo que sucedió al término de la Segunda Guerra Mundial. Algunos judíos pensaron que ellos no iban a luchar por una tierra en la llamada Palestina, porque ellos pensaban que sí, efectivamente estaban arrastrando sus consecuencias, pero que iban a esperar tener una nación cuando realmente el Señor lo dijera. El problema es que hubo una persona sionista, digamos, que comenzó todo este movimiento político y todos se adhirieron. Eso es lo que pensaban algunos. Pero otros dijeron: no, el que haya una persona nomás que ya esté proclamando la libertad, digamos, y esta nueva tierra, entonces es porque Dios nos está dando esa señal. Bueno, esto pasaba allí. Había divisiones dentro de los fariseos. Algunos pensaban que era mejor que estuviera Roma directamente sobre ellos a que estuviera por medio de los herodianos, por medio de los Herodes, por medio de la dinastía herodiana. ¿Se entiende la idea? Es decir, algunos dijeron: ¿y por qué les convenía? Porque Roma, de alguna manera, les permitía a ellos que tuvieran negocios, que pudieran traficar mercaderías, que pudieran tener sus lugares, siempre y cuando ellos no se sublevaran. Pero había otros que odiaban a los romanos, porque en una ocasión, Herodes el Grande, cuenta el historiador Justo González, que en una ocasión Herodes el Grande se le ocurrió
poner esa águila de oro. Ustedes conocen el águila de oro, que es el símbolo de Roma. Se le ocurrió ponerlo en el templo de Jerusalén. Quedó la escoba con la sublevación de los judíos. Desde ahí no soportaban nada de los herodianos. Por eso se iban para el lado mejor, de hecho, que de Roma. Entonces, habían opiniones muy divididas entre los fariseos. Aún así, aún en que habían cosas divididas, ellos no querían por ningún motivo pertenecer, ya sea ni a los romanos, en términos generales, el 90%, ni a los romanos, ni a los herodianos. Estos grupos dos se aborrecían, estos grupos se odiaban entre ellos. Pero, como tenían un enemigo en común, se unieron. Y consultaron estos fariseos con sus discípulos y con los herodianos, esta facción que es del Imperio Romano, que pertenece, en este caso, a los adherentes a la dinastía de Herodes. Bueno, ¿qué fue lo que pasó? Que estos grupos se unieron para hacerle una pregunta al Señor Jesucristo. Y la pregunta era tan bien elaborada que decían: bueno, si dice que sí, tú lo casas. Si dice que no, yo lo caso. Es una pregunta capciosa, maliciosa. Es una pregunta que solamente el Señor Jesucristo podía responderla en ese momento. ¿Qué pasó entonces? ¿Cómo era la situación adversa para el Señor Jesucristo? Veamos cómo era, ya lo hemos visto en otras situaciones. El Señor Jesucristo estaba enseñando, ¿verdad? Y ya había entregado esas 3 parábolas para con los fariseos, para con los líderes judíos, y les había dicho: estos son ustedes, son los labradores malvados, son los que no quisieron ir, etc. Y dice: estos son ustedes. Porque ya sabía el Señor Jesucristo que estos dos grupos lo querían matar de antes. Lucas 19:47, por parte de los fariseos, dice la palabra de Dios: y enseñaba cada día en el templo Jesús. Pero los principales sacerdotes, los escribas y los principales del pueblo procuraron matarle. Él sabía que aún enseñando, no en un rincón, sino que abiertamente en todas partes, él sabía que los líderes religiosos lo querían matar. Nuevamente los judíos, Juan 5:18 dice: por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Los fariseos querían matar a Jesús porque se había hecho igual a Dios. Y decían: tú no puedes ser el Mesías. Y tú no puedes ser el Mesías porque si tú eres el Mesías, ¿cómo puedes permitir que estemos bajo otro rey? Si tú eres el rey o no. Si tú eres el Mesías, si tú eres el que nos ha de gobernar, si tú eres el de las profecías, ¿cómo puedes ser tú el Mesías? Los milagros están ahí, ok, está bien. Pero ¿cómo puedes permitir que haya otro gobierno sobre ti si tú eres el Mesías? No lo reconocían como el Mesías, a pesar de los milagros, a pesar de las credenciales que mostraban, y porque él había dicho que Dios era su propio Padre. Al decir que Dios era su propio Padre, él se hacía igual a Dios. Entonces por eso lo querían matar. Es un blasfemo, no puede ser. Por otra parte, los herodianos, dice Lucas 13:31, aquel mismo día llegaron unos fariseos diciéndole, mire, los fariseos dándole voces de parte de los herodianos, cuando ellos se odian, diciéndole: sal y vete de aquí porque Herodes te quiere matar. Si Herodes lo quería matar, entonces todos sus seguidores estaban en la misma, alineados completamente. Los herodianos querían matar. Marcos 3:6, esto fue mucho antes de este episodio. Esto fue al principio prácticamente de su ministerio. Dice Marcos 3:6, y salidos los fariseos tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. Es decir, desde el principio del ministerio de nuestro Señor Jesucristo, estos dos grupos que se odiaban, que no se soportaban, estos dos grupos ya habían tomado consejo para unirse y buscarle la forma de poder matar a Jesús. Esta era la situación en la cual estaba nuestro Señor Jesucristo, delante de ellos, y Él seguía enseñándoles, porque sabía que Él iba a morir por ellos también. Voy a morir por aquellos que me quieren matar, voy a morir por ti, voy a morir por ti, fariseo, voy a morir por ti, escribas, voy a morir por ustedes, saduceos, voy a morir por ustedes, herodianos, grupo político. Bueno, entonces ellos debían hacer una pregunta tal a
Jesús que cualquiera fuera la respuesta de él, fuera considerada una falta por uno de los dos grupos. Y aquí viene la pregunta maliciosa. Versículo 17. Dinos. Dijo, dinos. Pues, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Hay de repente preguntas que usted puede ver, ¿no? Está como... A veces a usted le preguntan una cosa, ¿es correcto esto? Y usted puede decir, sí, es correcto. Pero también le pueden preguntar, ¿esto que es correcto, qué te parece? Porque una cosa es que usted reconozca que es correcto, y lo otro es que le pregunten su parecer respecto a si es correcto, si está bien que sea correcto, ¿no? ¿Me explico, no? Es como los impuestos, ¿o no? ¿Está correcto que yo pague un porcentaje de cesión de un terreno que yo ya pagué antes? ¿Es correcto? ¿Qué te parece? No me parece bien. Entonces no lo pago, tengo que pagarlo, ¿no? Porque si no lo pago, ¿qué pasa? Las mismas personas que pagan contribuciones, ¿cierto? Es un impuesto territorial, y es cierto. Y hemos pagado también contribuciones, y se paga hasta cierto monto del valor de la casa. Y usted paga contribuciones. Y si usted no paga las contribuciones, a las pocas cuotas que usted no paga, le llega la cobranza de tesorería inmediatamente. Y la cobranza de tesorería es quitarle la casa, pero si la casa la pagué, la casa de ese, el territorio, bueno, le quita todo, ¿no? Usted tiene que pagar. Entonces, una cosa es si la ley es correcta o no, pero ¿a ojos de quién? Porque a ojos de una persona puede decir, no, no es correcta, para otro puede ser correcta. Y si usted llega al consenso y llega realmente a la definición o al juzgar, al discernimiento de que usted es correcto, ahora le preguntan, ¿y qué te parece que sea correcto así? Es como cambiar todas las bases, ¿no? Eso es lo que estaban haciendo. Le preguntaron, ¿qué te parece? ¿Es lícito dar tributo a César o no? Porque una cosa es que él pudiera responder, ¿es lícito? ¿Y qué te parece que sea lícito? ¿No me parece? ¿O sí me parece? O sea, hay como 4 preguntas dentro de una. Entonces, aquí la Biblia misma, la misma Biblia, reconoce que Jesús ve en ellos la malicia. La malicia, hace años atrás también tuve conversaciones con algunos colegas, algunos compañeros de la universidad, y ellos sí que eran buenos para hacer este tipo de preguntas. Dijo, ¿y Dios lo dijo así? Sí, Dios lo dijo así, ok. ¿Y a ti qué te parece? Es como, yo voy a juzgar a Dios. ¿Qué quiero yo que estar juzgando a Dios? Si él dice que sí, es sí, se acabó. Incluso en algunos de estos paneles, de estos foros que yo trato de evitar ver en algunos casos entre políticos, dicen, bueno, porque si acaso nos dicen acá que Dios dijo que hay que hacer esto, ¿verdad? Y que no es así, entonces se acaba la discusión. Parece que les gusta discutir. No aceptan lo que Dios dice. La gente no acepta lo que Dios dice. Me preguntó un colega, ¿y tú qué piensas? Estábamos hablando en ese tiempo de las relaciones prematrimoniales. No, pues si la Biblia dice que es pecado. Ya, ¿y tú qué piensas? No, pues sí, te estoy diciendo que la Biblia dice que es pecado. No, pero te estoy preguntando lo que tú piensas, no lo que dice la Biblia. No, lo que yo pienso es lo que dice la Biblia. No, pero ¿cómo te lavaron el cerebro, todo el asunto? No, viejo, si esa es la verdad, que es todo el asunto. Tratan de buscar la forma de que uno se desdiga o que uno desacredite a Dios o que uno juzgue a Dios, por Dios. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que tener cuidado. Dice, el impuesto por el que se pregunta, en este caso, cuando dice, ¿es lícito dar tributo a César o no? Este impuesto hace alusión a un impuesto personal, un impuesto de las personas, un impuesto que pagaban las personas. Cada ciertos años se hacía un censo en Roma, y Roma censaba todas sus provincias. Y en base a esas personas, bueno, exigía el pago de un impuesto, pero era por las personas, no tenía que ver con las casas, con los territorios, no. El tributo que le están preguntando acá es por el impuesto de las personas. Este impuesto lo tenían que pagar tanto ricos como pobres. No importa si usted era rico o era pobre, tenía que pagarlo igual. Era el equivalente a un denario. Este tributo fue establecido después de la destitución de Arquelao. Recuerda que les comenté hace un momento atrás que Arquelao era hijo de Herodes y quedó allí, bueno,
En algún momento pasaron unos años solamente y Roma dijo, no más Herodes aquí en Judea, en Samaria, en Idumea, voy a poner mi propio procurador, mi propio gobernador fuera. Ya, no por la dinastía de los herodianos. Y ahí comenzó el impuesto. Y por las fechas, aquel que impuso el impuesto fue César Augusto, que era Octavio. Octavio, uno de los tres del triunvirato, cuando se inició este tiempo de emperadores. Y después, el año 14, Octavio murió y continuó otro César, que era Tiberio, que es el que está vigente en este minuto. Tiberio César. Este impuesto lo tenían que pagar todas las personas que tenían más de 14 años y menores de 70. Cuando usted ya cumplía 70 años, dejaba de pagar el impuesto. Eran razonables los romanos también, ¿no? O sea, pero de 14 años en adelante, es decir, a partir de los 14 años, para los romanos, la persona era mayor de edad, por tanto tenía que pagar ese impuesto. ¿Qué tal? El día de los 18 todavía son inimputables, ¿no? 14 años. La persona ya era responsable ante el Imperio Romano de pagar, y si no pagaba, recibía sanciones. Entonces la pregunta era comprometedora, porque toda Palestina, lo que es conocido por tierra de Israel ahora, estaba bajo administración romana y era tributaria, todos pagaban impuestos. Entonces la pregunta es, ¿los judíos también tienen que pagar impuestos? Dime tú, rabino, ¿es lícito? ¿Está correcto que paguemos impuestos? ¿Qué te parece? Lo que se estaba preguntando era si se debía pagar este impuesto a las personas o no. Hoy en día nosotros tenemos varios impuestos en nuestro país. El impuesto a la renta ese es el impuesto a las personas. Si usted gana sobre cierto sueldo, va a una tabla de una cantidad a rebajar y le descuentan algo y tiene que pagar cierto impuesto. Si usted emite boletas, hay una retención, ¿verdad? Con las boletas, y después si usted ha recibido tanto durante el año, entonces le devuelven toda la retención, o si no, le devuelven una parte de esa retención, porque se entiende que es el Estado el que está estableciendo cierto escenario para que usted pueda trabajar y usted pueda tener negocios y también pueda tener todo en orden. Entonces, pagamos impuesto territorial, pagamos impuesto también en el IVA. Cada vez que usted compra el pan, compra la mantequilla, compra lo que a usted le guste, ¿verdad? Usted paga un impuesto, que es el IVA, y ese impuesto entonces va al Estado. Y ahí es donde está el tema, porque algunas personas dicen, ¿quiere boleta o no? No, guarde la boleta. Ahora es casi todo online, como dicen, ¿cierto? Entonces ya queda todo registrado. Entonces se dan muchas cosas. Entonces la pregunta es, la respuesta de Jesús era, si decía que no, implicaba que él estaba asumiendo para con los judíos seguir bajo el yugo de Roma. Y eso para muchos era inaceptable. Si decía que sí. Si decía que sí, iba a estar bajo el yugo de Roma. Entonces está admitiendo que nosotros somos vasallos de él. Pero si decía que no, estaban los herodianos. Él no quiere pagar impuestos. Que le iban a acusar. Entonces estaba entre la espada y la pared de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Entonces, pagar el impuesto era un acto de sumisión, que de alguna manera aceptaba a otro dueño, según los fariseos, a otro dueño de la nación que no fuera Dios. No pagarlo era un acto de rebeldía, penado por la ley romana. Entonces los fariseos y herodianos ahí dejaron nacer Jesucristo. ¿Pero qué respondió nuestro Señor? Versículo 18 al 21, dice. Primero, versículo 18. Pero Jesús, conociendo la malicia de ellos, les dijo, ¿por qué me tentáis, hipócritas? Mostradme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. Entonces les dijo, ¿de quién es esta imagen y esta inscripción? Le dijeron, de César. Entonces, nosotros vemos allí que nuestro Señor Jesucristo hizo lo siguiente. Ustedes están pagando tributo, están pagando este impuesto. A ver, muéstrenme la moneda con la cual están pagando, que era lo que era, digamos, lo que estaba sucediendo cada cierto tiempo allí. Le entregaron una moneda que es la moneda del denario. El denario era una moneda romana, acuñada por César. Había otra moneda parecida a ella que tenía cierto valor similar, que era el dracma, pero era una moneda griega.
era muy similar en cuanto al valor monetario, eran casi equivalentes. Pero usted ha podido ver en las escrituras que aparecen otras monedas, como el ciclo, el estatero, todas esas monedas que se usaban. Unas eran griegas, la mayoría, y esta otra era romana. Un denario representaba el salario diario de un jornalero. Una persona que hacía un trabajo, o cualquier persona, ¿verdad?, tenía que recibir un denario. Ese era el trabajo diario. ¿Se acuerdan la parábola del talento, ¿verdad?, de los 2 deudores? Ese. Pero también un valor similar, un sueldo similar, era el que se le pagaba a los soldados romanos, el equivalente a ese denario. Un poquitito menos, dicen algunos comentaristas más estrictos, que le pagaban hasta un denario a un soldado romano diariamente. Esta moneda era equivalente a la moneda griega del dracma. Al principio de la ocupación romana, noten que esto es muy interesante. Cuando los romanos tomaron posesión de la tierra de Palestina y tomaron ahí al último de los macabeos, que era Aristóbulo II, y después descendiente de ellos venía Herodes, en realidad la esposa de Herodes el Grande, en ese tiempo, cuando tomaron posesión, supieron inmediatamente de las revueltas que significaba para los romanos el que los judíos se solidarizara contra ellos, exacerbaran el ánimo contra ellos por cualquier imagen, aunque sea de las monedas. Entonces, al principio de la ocupación romana, ellos tenían monedas que acuñaban que no tenían ninguna imagen, solamente inscripciones, es decir, datos. Pero después esta situación se fue relajando a medida que Herodes iba mandando, y después se iba ya con los procuradores romanos y los gobernadores diciendo: ya no hay problema, vamos a usar la misma moneda que usamos en Siria, la misma que usamos en Fenicia, esa misma moneda la vamos a usar también en Palestina. Y las otras se fueron acabando. Por lo tanto, en la época de Jesús ya existía el denario con el busto del emperador. Y él le preguntó: dame la inscripción con la que ustedes pagan el tributo. Y le pasaron este denario, y en el denario estaba por un lado la imagen en perfil de Tiberio César, y al otro lado había una inscripción. Lamentablemente no les traje la foto, se me fue, pero aquí la tengo, una foto. Esta foto, lo que pasa allí es que al otro lado aparece César sentado en un trono con una inscripción. En la cara, digamos, de la moneda aparece César con una inscripción que dice: Tiberio César Augusto, hijo del divino Augusto. Así dice, hijo del divino Augusto. Él se consideraba Dios. Pero además, en el reverso, junto con esta imagen de que él está sentado en el trono, aparece la inscripción que dice Pontif Maxim. ¿Le parece conocido? Pontif Maxim. ¿Qué significa? Pontífice Máximo. ¿Le suena? ¿Parece? Pontífice Máximo. Fue lo mismo que se autodeclaró después Constantino más adelante, en el 313, 314, cuando él dio el edicto de que toleraba el cristianismo en el Imperio Romano, él ya siendo el bizantino, digamos, él se declaró a sí mismo Pontífice Máximo. Y de ahí continuó esa sucesión. Pontífice. Por lo tanto, él era para él mismo, y lo daba a conocer hacia todo el Imperio Romano, de que él era el sumo sacerdote de todo, él era el divino de todo. Entonces le decían divino César. Bueno, todas las personas que leían esta inscripción y que reconocían a César en ese sentido, estaban bajo sometimiento, porque sabían que él se autoproclamaba como divino y él se proclamaba el dueño del imperio. A lo largo de la historia han habido muchos hermanos creyentes que han pasado distintos tipos de gobierno en sus países, en sus lugares y en sus etnias donde han vivido. Han vivido por monarquías, han vivido bajo imperios, han vivido bajo dictaduras, han vivido bajo democracias, han vivido bajo repúblicas y también bajo gobiernos federales. Distintos tipos de gobiernos que ha habido. Pero eso no significa
que nosotros no tengamos que someternos a las leyes de Dios. Y eso es lo que muestra ahora el Señor Jesucristo antes de esa enseñanza fuerte que le da a conocer esto. Y le dice, bueno, si ustedes están aceptando esta moneda, si ustedes están aceptando de que César es el dueño de esta moneda, bueno, dénsela. Jesús dijo, dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Si ustedes reconocen, en otras palabras, si la moneda llevaba la imagen de César y éste reclamaba que éste le pertenecía, que la moneda le pertenecía, por lo tanto el dinero le pertenecía a él, no era tanto el pago del impuesto que ellos tenían que hacer, sino que ellos al pagar el impuesto tenían que reconocer que estaban devolviendo algo que no les pertenecía a ellos. Esto porque si hubiese aparecido la inscripción, por ejemplo, de los judíos, la inscripción de los herodianos, la inscripción de los saduceos, la inscripción de... ¿Esto de quién es? ¿De los saduceos? Es de los saduceos. ¿Pero de quién es esto? Esto es de César. Bueno, le dice dad a César. Cuando le dice dad a César, le está diciendo pagar, le está diciendo devolverle lo que le corresponde. En otras palabras, cuando yo pago un impuesto, ¿estoy dando de lo mío o estoy devolviendo? Y ahí está el concepto, hermanos queridos. El concepto que el Señor quiso mostrar a estos hombres, tanto a judíos como a herodianos, ustedes no están pagando algo de lo suyo, están devolviendo algo que no es suyo. Era lo mismo que hacía el Señor Jesucristo, que hacía Dios cuando entregaba y pedía para los judíos, para los israelitas, el diezmo, por ejemplo, decía, me habéis robado. Le decía a él ahí en Malaquías, ¿verdad? Le decía, me habéis robado, porque el diezmo no es de ustedes. El diezmo yo se lo estoy entregando para que ustedes lo entreguen, no es de ustedes. Obviamente ese era un sistema tributario, ¿verdad? Nosotros como iglesia no tenemos ese sistema tributario porque ese era un sistema tributario que tenían como nación de Israel. Hoy en día es otra cosa. Pero eso no significa que usted no tenga que dar al Señor, ¿cierto? Pero sin mezclar las cosas, lo que estaba diciendo el Señor acá es, ustedes no están entregándole algo a César que sea de ustedes. Ustedes le están entregando algo a César que es de César, no es de ustedes. En otras palabras, no se pueden quedar con algo que no es de ustedes. Es impuesto. Y el impuesto es algo que en la Génesis, en la doctrina, por decirlo de una manera sin confundir teología, en la doctrina de lo que es, en la definición íntima de lo que es eso, el impuesto en realidad es cuando un Estado, un gobierno, ya sea de como sea, le otorga a usted ciertos beneficios para que usted pueda trabajar y prosperar, pero usted debe devolverle. Mi pregunta es que, ¿cómo se entenderá este nuevo impuesto de la cesión de territorio? ¿Cómo se entiende? El Señor trata de entenderlo así de esa manera, lo único que hago ya pago. Porque si no pago, no puedo construir mi segundo piso. Y si lo construyo a la mala, van a llegar y me lo van a destruir. Pero la Biblia nos advierte, nos dice, no lo hagan por las sanciones, háganlo por motivos de conciencia. Porque así debe ser. Tengo que ir al asunto. Cuando entregó esto, Jesucristo les estaba diciendo, ustedes no están, y lo repito, ustedes no están entregando a César algo que sea de ustedes. Ustedes le están entregando a César algo que es de él. Él es el dueño. Él es el que da el sistema de tributo y él es el que les otorga este permiso para trabajar en las tierras y todo lo que usted quiera, todo el tema. Bueno, los herodianos no pudieron acusar a Jesús, que le está diciendo que hay que pagar impuestos. En el fondo Jesús era muy claro, dijo, hay que pagar, hay que dar. No es una opción, hay que entregar el impuesto que nos cobran. Pero también dice acá que los herodianos no pudieron acusarlo, se fueron maravillados. Pero tampoco los judíos pudieron acusarlo, porque ¿cuál era la acusación previa que tenían los judíos de Jesús? Bueno, si él reconoce que hay que pagar impuestos, entonces significa que el rey César está sobre él, por lo tanto él no puede ser el Mesías. Pero él como Mesías les estaba diciendo a los mismos judíos, ustedes tienen que pagar porque ese dinero no es de ustedes. Entonces no tenía nada que ver con la situación de Mesías.
los dejó callados. Muchas veces nosotros pensamos en palabras tan simples, y cuántas veces uno la escucha en boca de tanta gente, como si fuese tan simple, pero hay una verdad espiritual tremenda en dar a César lo que es de César. Hermanos, si usted tiene que pagar impuestos, páguelo con gusto, páguelo con agrado, aunque nos duela. La gente no quiere pagar impuestos, quiere solo recibir, pero gracias a Dios nosotros tenemos trabajos. Gracias a Dios el Señor nos mantiene dentro de todas las convulsiones que hay en nuestro país, ¿verdad? Y en muchas partes tenemos trabajo, tenemos un lugar donde dormir, tenemos un techo donde cobijarnos, tenemos un lugar donde reunirnos, hermanos queridos, y aún así Dios ha tenido misericordia con nosotros, ha tenido exención de impuestos para esta propiedad que nosotros tenemos. Si no, estaríamos pagando tremendamente impuestos por esta propiedad, que es grande, que es cara. Y Dios nos tiene aquí disfrutando de este lugar. Más encima lo estamos arreglando, ¿cierto? Estamos arreglando el lugar, estamos hermoseando. Y aquí han pasado, en este lugar que Dios nos ha permitido vivir, que claro, se pagaban impuestos en algún momento y más encima después nos eximieron de impuestos, han pasado generaciones, niños que hoy en día son predicadores, niñas que son ahora siervas del Señor, pasan por este lugar. Entonces, es lo de menos empezar a cuestionarse si tengo que pagar o no el impuesto. En ese sentido, para nosotros como hijos de Dios. Y aquí es donde terminamos con el deber nuestro. ¿Cuál es el deber nuestro, hermanos queridos? Primero, someternos. Dice Romanos 13:1, sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Qué impresionante. Pero ¿cómo? Si nosotros lo elegimos, nosotros fuimos al voto. Sí. Pero es Dios el que pone reyes y quita reyes, ¿no? Es Dios el que los pone. Y puede que no le guste el color político y no le parezca todo el asunto. Y yo sé que hay gobernantes que son anticristianos y hay gobernantes que toleran el cristianismo y hay gobernantes que son políticamente correctos con los cristianos, como sea. Pero han pasado 2000 años, hermanos queridos. Y la Iglesia de Dios ha permanecido estos 2000 años, a pesar de los imperios, de las guerras, de las monarquías, de los gobiernos federales, de las dictaduras, de las democracias, de todo. La Iglesia del Señor ha permanecido y va a seguir permaneciendo hasta cuando el Señor venga. En segundo lugar, obedecer a la autoridad. Romanos 13:2, esa es nuestra tarea como hijos de Dios. Obedecer a la autoridad. Dice, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Si usted tiene la posibilidad, hoy en día, como vivimos en nuestro país, usted tiene la posibilidad de reclamar sus derechos, de ver, usted tiene la posibilidad de dar su voto y elegir a la persona que corresponde. Hágalo en esa instancia que usted considere. Si a usted le dicen y le llega de repente una encuesta de opinión, usted lee su encuesta de opinión. No diga, no, así está todo bien. Si usted considera que lo están pasando ya, bueno, usted diga. Pero una vez que se establece como ley, hay que acatar. Con roja no se pasa. Siempre digo lo mismo. Con roja no pasamos, hermano. Solamente cuando está la verde. Me recuerdo hace años atrás, nuestro hermano Francisco decía sobre el semáforo que está ahí, el semáforo así. Para cruzar, aprieta aquí. Entonces decía, yo obediente, yo aprieto y paso. No, hay que esperar la luz verde, ¿no? No, apriete, pero espere la luz verde. Cuando le den luz verde en el gobierno, entonces bueno, ahí usted puede hacerlo. Tercer lugar, hay las razones. Las razones en Romanos 13, versículos 3 y 4, dice, porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno, y tendrás alabanza de ella, porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. La palabra de Dios dice que el Señor ha puesto y ha permitido gobiernos, porque esos gobiernos le tienen que servir al Señor. Si esos gobiernos no le sirven al Señor, les va a llegar de parte del Señor, les va a llegar igual, les va a llegar. Por lo tanto, tengamos confianza y aguantemos. ¿Quién está diciendo esto? Pablo. ¿Pablo en qué tiempo? En el tiempo en que estaba siendo perseguido por los judíos y también que había otros creyentes que estaban siendo perseguidos por los romanos después en el año 64. Cuando el apóstol Pedro le escribe a los romanos que estaban en la dispersión, ellos estaban siendo perseguidos ya nuevamente por otro emperador que era Nerón.
estaban siendo perseguidos. Y él decía, no, tranquilo. ¿Hay excepciones a la obediencia al gobierno, no? Sí. ¿Seguro? Sí. Oh, estamos divididos. Yo no quiero dividir esta noble asamblea, hermanos queridos. ¿Hay excepciones o no? Hechos 4, versículos 18 y 19. Miren lo que pasó. Estaban los del concilio de Jerusalén y llamaron a Pedro y a Juan y le dijeron, ustedes no pueden predicar más en este nombre. ¿Qué pasa si nos dan esa orden de parte del gobierno? Y a Dios gracias que se está grabando, porque quiero que quede grabado. Dice, y llamándoles, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. La Biblia nos dice, deben obedecer y someterse a las autoridades superiores, pero si la autoridad superior le dice a usted, le pide a usted, le obliga a usted que haga algo en contra de Dios, usted no puede hacerlo. No puede hacerlo. No podemos hacerlo. En ese sentido, claro, vamos a ir a quemar las cosas. No. No, simplemente no vamos a obedecer en ese sentido porque está antes el nombre del Señor. Nosotros como pueblo de Dios hemos sido escogidos, hemos sido salvados para dar gloria a Dios, para dar a conocer el nombre del Señor. Y en ese sentido es porque no se puede. No podemos nosotros obedecer una ley que vaya en contra de Dios. No podemos obedecer. Usted puede votarla en contra y la ley puede salir aprobada igual, pero eso no significa que usted tenga que hacerlo. Lo voy a decir de una manera simbólica y que si usted quiere la toma literal. Si quieren bajarle a usted la bandera del cristianismo, usted súbala. Nosotros debemos subir, mantenerla, porque Cristo está primero. Quinto lugar, pagar nuestros impuestos. Bueno, versículos 6 y 7 de Romanos 13 dice, pues por esto pagáis también los tributos, porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Y dice la palabra de Dios enfáticamente, pagar los impuestos, porque también estos impuestos están precisamente para tener otras condiciones para otras personas. Pobres siempre vamos a tener. Y hay muchos pobres que nosotros no vemos, hay pobres que nosotros vemos y que podemos ayudar directamente. Pero hay muchos pobres que nosotros no vemos y no los atendemos, no los acogemos en casa. Bueno, el Estado lo hace también, como también por impuestos. Y dice, pagar impuestos, tributo e impuestos, y dice también, al que respeto, respeto. Y hoy en día, bueno, estamos todos metidos en este asunto, ¿verdad? Parece que se levanta uno, que critica todo, que se levanta otro, que critica todo. No. Usted sabe que soy eufemista en este sentido, es decir, se dicen de todas cosas de un lado para otro. Y uno de repente toma partido, ¿no? Pero debemos ser cuidadosos, porque el Señor pide honra para los gobernantes. Pero ¿cómo voy a honrar a este que en realidad va por el aborto, que quiere hacer un genocidio de niños, que quiere hacer estas cosas, estas leyes? ¿Cómo lo voy a honrar? La palabra de Dios dice que también debemos orar por él. Y orar, dice la palabra de Dios en 1 Timoteo, capítulo 2, versículo 3, del 1 al 3, dice, exhorto ante todo que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres y por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios. ¿Usted quiere agradar a Dios? ¿Queremos agradar a Dios como iglesia? Tenemos que orar por estos gobernantes. Yo recuerdo hace muchos años atrás una persona que era militante de un partido político, ¿verdad?, que estaba muriendo. Y estábamos con mi esposa y, bueno, oremos por ella, se está muriendo. Y, bueno, oremos por ella para que conozca a Cristo, para que algo suceda en estos últimos momentos que tenga. Nunca fue de mi línea, nunca fue de nada, y yo no tengo por qué tener la línea del Señor, ¿verdad? Sin embargo, orar por ello. Y solo orar cuando se está muriendo,
ahí es parte de nuestra responsabilidad. Si nosotros decimos que el gobierno tiene el deber de proteger y de cuidar y de proveer situaciones y oportunidades y alternativas para todos nosotros, también nuestro deber como hijos de Dios es orar por ellos. Y de repente yo sé que cuesta orar por personas que nos imaginamos el rostro, ¿verdad? Y son anticristianos y hacen cosas. Hermano, cuesta. Es difícil, pero no debe ser difícil pensando en que va a pasar una eternidad sin Cristo. Quizás va a dejar su legado acá, un legado diabólico o un legado que es anticristiano, pero quizás en el último momento, por las oraciones del pueblo de Dios, vaya a la presencia del Señor y esa persona se salve. Y como hijos de Dios, eso era a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Bueno, ríndase a Dios. Romanos capítulo 12, versículo 1. Dice: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Ríndase al Señor. Dígale: Señor, mi vida sé que es tuya. No he vivido como si fuese realmente tuya, pero sé que es tuya. Ahí está, úsame. Finalmente, sirva al Señor. Romanos 12:2, a continuación dice: no os conforméis a este siglo. Hay muchas cosas que esta generación está haciendo para que usted distraiga su mirada de lo que es realmente importante, la eternidad de las personas. Y va a darle distracciones, y va a hacerle esto, y va a darle cosas, le va a dar a lo mejor situaciones difíciles. Dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta. Y usted se va a dar cuenta, después que ore por los políticos, que ore por nuestro país, que ore para que no salgan las leyes que son anticristianas, y si salen no tengo por qué obedecerlas y voy a seguir enseñando a mis hijos y enseñando a los siervos de la iglesia y a las siervas y a los niños y enseñando la palabra de Dios, aunque me digan que no tengo que enseñarla, tengo que enseñarla, y usted se va a dar cuenta y usted va a vivir en paz. Va a vivir en paz. Policarpo, uno de los santos de los padres de la iglesia, se dice que era discípulo de Juan, el apóstol. Él fue sentenciado y condenado a morir con las fieras. Y él dijo: tráigame las fieras. No en un sentido orgulloso, sino en un sentido de que él dijo: 86 años he servido al Señor y Él nunca me ha hecho ningún daño. ¿Cómo voy ahora a negarle? Porque le pedían a Él que negara a Cristo y que aceptara y reconociera como divinidad a César. Él dijo: no, ¿cómo le voy a dar la honra que es de Dios? Le voy a dar a Él. Él nunca me ha hecho nada, no me ha hecho daño. Entonces vas a morir quemado. Bueno, esta hoguera va a durar un par de horas, pero la del fuego eterno va a ser eterno para ustedes. Y la gente le decía a él: muerte a los ateos, muerte a los ateos. ¿Y qué respondía él? Sí, muerte a los ateos. Porque él era ateo para los romanos, porque él no adoraba la multitud de dioses que tenían ellos. Por eso él era considerado ateo. Sin embargo, nosotros éramos verdaderos ateos. Hermanos queridos, no perdamos el enfoque. Por favor, a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Amén. Vamos a orar.